Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo toda la noche en Bucaramanga. No sé dónde en esos Confirmo. lugares. Listo. ¿Cómo van? ¿Cómo que han avanzado? ¿De ejercicios o de los videos? Pues bien, profe. Ahí, o sea, el ejercicio que le mostré ayer por Discord, el de Planeta Tierra, el software lo cambiamos para que fuera un poco más didáctico con la cuestión de vectores. Y tuviera un poco Sí. más de tema de vectores y un poco más de tema de física, por así decirlo. Es que tenían proyección de un vector sobre un eje, básicamente. En cambio, si lo dejan como un vector entre la distancia entre los dos, es la proyección de un vector sobre otro. Y claro, es producto punto, básicamente. Entonces, tiene más contenido. Eso era lo único. Sí, es que yo recuerdo. Sí, es ese mismo, profe. Listo. ¿Y puntos del taller cuántos llevan ya? Ya todo, creo. Sería pasarlos al documento. Entonces lo dejé muy fácil. Debí pedir los 22. ¿Hay alguno que definitivamente no pudieran calcular? ¿O que no supieran cómo abordarlo? El 15, más o menos. ¿Sabes que estaban hablando ayer que empezó el compañero a inicio de clase? El 15 no lo intentaron hacer. De hecho, hay dos formas de hacerlo. O sea, la otra opción es inclinar el ángulo, inclinar el plano. ¿A qué se refiere con eso, profe? Eh, no tomar el eje XY, sino el eje del. A ver, lo muestro. Ah, es otra idea. Es parecido. Hay muchas formas de hacer cada ejercicio. O sea, inclinar el eje. Ujú. Es decir, eh, vamos a la pantalla. Acá. Un segundito. Sí, es tomar este eje que tenemos acá, el del plano, como mi eje X. Entonces un eje perpendicular a ese como el eje Y, a un eje X' y Y', ¿sí? Un plano que se inclina a θ grados. ¿Por qué? Porque puede llegar a quedar un poco más sencillo para la parte de la solución de ecuaciones. Es otra manera de verlo. Pero el planteamiento puede llegar a ser un poquito más complicado. Ya no vamos a tener una gravedad que esté en el eje X, sino que vamos a tener una gravedad negativa perdón, una gravedad en el eje Y, sino que en el nuevo eje vamos a tener una gravedad tanto en X' como en Y'. O sea, tenemos dos movimientos acelerados, pero vamos a tener el mismo set de ecuaciones, o sea, son idénticas. Entonces puede llegar a ser más sencillo dividir una sobre la otra. En las dos ecuaciones vamos a ver un g que es con seno de θ o con coseno de θ, pero tenemos unas ecuaciones cuadráticas para las dos. Entonces simplemente usted divide la ecuación de y sobre la ecuación de x y cancela lo que no necesite. No sé si lo han intentado por ese lado. O como lo planteamos ayer, cualquiera de las dos. Bueno, ¿qué otro tienen por ahí dudas? O si quieren planteamos ese rápidamente, ¿a qué me refiero? Debería, profe. A ver. Profe, ¿será que cuando termine podríamos echarle un pequeño vistazo al 19? Es que pues hasta ahora puedo volver a revisarlo y creo que quedé con una duda de lo que usted me dijo ayer. 19. Ah, ok, el 19 creo que hay un problema en el planteamiento. Bueno, no estoy seguro. No sé, creo que es, o sea, el desplazamiento, mejor dicho, porque, o sea, el desplazamiento, si usted lo toma como positivo, el 300, no va porque el único desplazamiento positivo que usted tiene es el inicial, ¿no? Sí, El, entonces el área negativa siempre va a ser más grande. exactamente, sí. Ujú. Y pues
por eso es que no me daba y por eso lo tomé como negativo al final. Ya me acordé por qué lo he hecho así. Tome el desplazamiento total como negativo, es lo más sencillo. Y explica por qué. Listo. Listo, profe. Justamente eso es lo que le iba a decir. El área que estábamos mirando ayer, de 50 positivo, es lo único de positivo y el desplazamiento total 300. Entonces, queda un poquito complicado por ese lado. Sí, si lo toma como negativo, perfecto. Miren, esto es lo que les decía. Aquí tenemos un eje X y Y, pero podemos tener otros ejes. X' y Y'. ¿Listo? Y lo único que los separa es un alfa. Y ahí es que nosotros podemos llegar a dibujar nuestro movimiento parabólico. O sea, el movimiento no va a cambiar en nada, sigue siendo el mismo. Podemos dibujarlo de hecho aparte. Bueno, tampoco tan exagerado. Algo así. Listo. ¿A qué me refiero con la gravedad? Si nosotros miramos en cualquier punto, vamos a ver que la única aceleración que hay es la gravedad que va hacia abajo, que es negativo. Listo, esto. Una G en J. ¿Ok? Pero si nosotros queremos mirar las componentes de esa G, de hecho va a ser ese vector más grande. Sobre esa G, en el eje X' y Y' nos toca hacer una descomposición. Es decir, tenemos que calcular cuánto se proyecta de esa G con el lado opuesto y cuánto se proyecta sobre esa G con el lado adyacente. ¿Listo? Ahora, ¿hay algún ángulo que nosotros ya conozcamos? De este triángulo que se forma. Alfa. Sí, ¿en dónde lo colocaríamos? ¿Vamos a colocarlo acá o acá? ¿Cuál creen que sería alfa? ¿El de abajo o el de arriba? ¿Este o este? El de abajo no. Bueno, si decimos que es el de abajo, sería lo mismo que decir, miren esta recta que tenemos aquí, es esta misma recta, ¿ok? Y la dirección del vector es el mismo vector de y. Quiere decir que el ángulo entre esa recta, entre x' y y, sería este. Y es decir, estamos diciendo que ese sería alfa, porque son las mismas rectas numéricas, son las mismas direcciones vectoriales. ¿Listo? Y eso no es cierto. O sea, nuestro alfa Profe, es el alfa o ángulo teta. alfa, no alfa. Pero alfa es el de abajo y teta es el de arriba, ¿no? Sí, alfa, teta ni siquiera lo he dibujado, teta es el de lanzamiento, pero alfa es el ángulo que está inclinado el plano, el plano inclinado, vale la redundancia, con respecto a X y a Y. Entonces, este definitivamente no puede ser alfa, es el ángulo complementario, ¿listo? Es el ángulo que le falta para hacer 90 grados, es decir, sería este de acá. ¿Ok? Este lo podemos llegar a mirar de pronto extendiendo un poquito los cuadrantes, es decir, normalmente aquí podemos llegar a dibujar a alfa, acá dibujamos el complementario, es decir, 90 menos alfa, una cosa por el estilo podemos llegar a escribir, pero bueno, no vale la pena. ¿Cómo era el truco? Este es, este no es, este sí es, esta sería también alfa. Y este ángulo ya está más relacionado con el otro porque la inclinación es exactamente la misma. Ve la inclinación de Y'. O sea, es decir, queremos buscar la proyección de Y', que es este.
Ok, la componente de G que va en Y' con respecto a Y. Entonces aquí tenemos Y, que es el de la gravedad, y Y'. Entonces este ángulo definitivamente es alfa. Es el mismo que tenemos ahí. Bueno, eh, si hacemos eso, entonces nuestra gravedad en el dibujo de abajo, pues por supuesto también tiene dos componentes. Y las que nos interesan serían estas dos. ¿Ok? Esta sería menos G. Ojo, tenemos la relación entre la hipotenusa, que vale G, y el lado adyacente. Es decir, el coseno de teta. ¿Listo? Menos G, coseno, perdón, coseno de alfa. Bien. Y el de abajo sería entonces menos G seno de alfa. Que es el lado, pues. ¿Listo? Ok. Ahora, nuestro ángulo de lanzamiento que era teta, nosotros lo teníamos así, desde X hasta el punto de lanzamiento, es decir, desde el origen. Ahora tenemos que transformarlo un poco, ¿no? Porque nuestro ángulo de lanzamiento ya no es teta, es este ángulo que se forma desde X' hasta el ángulo de lanzamiento. Pero podemos simplemente restarlo. Podemos llegar a decir que ese nuevo ángulo es simplemente restar teta y alfa. O sea, puede ser un ángulo nuevo, un ángulo beta, por ejemplo. Sí, un ángulo que venga solamente a esta parte. Teta menos alfa. ¿Ok? Y ya con eso tenemos nuestro movimiento. Tenemos el ángulo de lanzamiento, tenemos la posición inicial. Lo único que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones. Para X tenemos entonces gravedad con el coseno de teta, bueno, de alfa, perdón, por el tiempo al cuadrado sobre 2. Más, ahora sí, la velocidad inicial por el coseno de beta por el tiempo, no hay posición inicial. Listo. Y la ecuación de Y. Listo. Lo que les digo, hay gente que lo ve un poquito más sencillo por este lado. Estas son las ecuaciones para X' y para Y'. Pero pues lo pueden ver más sencillo por otro. Entonces dicen cuando Y' es igual a 0. Sí, y de ahí despejan el tiempo y lo reemplazan en la otra y comienza de nuevo el ejercicio, el mismo planteamiento. Hay dos maneras, al menos, o tres, deben haber más de hacerlo. Aquí, es decir, para llegar a esta forma de la solución de seno de teta menos alfa, tiene que haber una parte de la ecuación en donde usted tenga que hacer algún reemplazo trigonométrico. Estoy casi seguro, o para obtener este coseno de teta, más bien el que está al lado. Es decir, yo creo que se tiene que usar, es que no recuerdo exactamente en qué parte está, pero si llegan a ese punto, a ese problema, debe ser una ecuación de esta forma, de coseno de x más y, vámonos por acá.
Creo que es así. Entonces, no recuerdo si este es el menos en el seno o en el coseno. Pero esta forma de ecuación trigonométrica, no recuerdo si estas de ángulos dobles o de los productos. Bueno, están las tablas de ecuaciones trigonométricas. Lo lleva uno a ese coseno de teta. Porque ese coseno de teta, cuando se reemplaza a beta, que es teta menos alfa, el alfa menos alfa se le suma y se cancela. Entonces le queda simplemente coseno de teta. Esa parte tiene que salir de ahí. No recuerdo exactamente en qué pedazo, pero casi que se me es familiar. Ahí sería hacer el ejercicio. Entonces lo pueden intentar de la otra parte y lo pueden intentar de esta. Entregar todos los ejercicios tiene su bonus. ¿Qué tipo de bonus, profe? Sorpresa. Tienen que hacerlo primero. Igual ya los tiene casi todos. ¿Qué ejercicio tiene duda? Profe, disculpe, beta igual no es a teta menos alfa. Sí, por eso le digo, de la parte de la izquierda me queda coseno de teta. Sí. Profe, qué pena. ¿Cuánto es que íbamos a trabajar la gravedad? ¿Cómo es que qué? ¿Cuánto es que íbamos a trabajar la gravedad? ¿Cómo se trabaja la gravedad? El valor. O sea, ¿con qué magnitud? 9.8 con 10. Sí, no, valor numérico ni lo de menos. Muchachos, ¿alguien ya resolvió el ejercicio 17? ¿17? ¿Movimiento circular? Sí, profe, pues, pero esperaba una respuesta de ellos, no usted. Sí, yo. Lo Y- resolví ayer. ¿Y cuánto le dio? Creo que 18 minutos y 3 segundos, algo así creo. No recuerdo muy bien. Ah, lo calculó minutos. Eh, Profe, sí, es que, mire que yo tengo una duda con ese ejercicio que es que, pues yo no sé cómo calcular el radio, ¿sí? Entonces, era para ver si usted pues, me podía ayudar a calcular eso. ¿Para qué necesita el radio? sí, porque- que en ningún momento es el radio, creo. Pues, o sea, yo en la parte final, como lo estaba resolviendo, utilicé radio para despejar el desplazamiento, no, perdón, la posición angular final, ¿sí? Bueno, aquí todo lo que le dan es de velocidad angular, ¿no? Todo de velocidad angular y revoluciones. O sea, en ningún momento le dan a usted nada que tenga que ver con el radio. Por eso, pero no hay alguna Pues, forma de calcular perdón, radio. con algo lineal. Es decir, no necesita convertir nada de esto angular a lineal. De velocidad angular puede pasar a desplazamiento angular de una vez. Estas son revoluciones. Ahí tendría que hacerle alguna conversión de pronto, pero es muy pequeña. Y a la velocidad también porque está en RPM. ¿Sí las hizo? Sí, esas conversiones, pero es que no sé, siento que resolví el ejercicio un poco raro. O pues apliqué integrales y todo para intentar resolver el ejercicio. Entonces no estoy seguro de lo que hice. A ver si lo interpretamos igual. Listo. Una rueda parte del reposo y acelera de tal manera que su velocidad aumenta uniformemente a 200 RPM en 6 segundos. Me dan un eje, un dato inicial que parte del reposo, o sea, velocidad 0 en tiempo 0, y que va a aumentar hasta cierto punto, 200 RPM, que de hecho hay que convertirlo, ¿no? Por acá. Y me está diciendo que lo hace uniformemente, es decir, tenemos la pendiente. ¿Listo? O sea, ese primer pedacito. Tenemos aquí el 200 RPM y acá el 6. 200. Luego, después de haber estado girando por algún tiempo en esta velocidad, se aplican los frenos y la rueda le toma 5 minutos en detenerse. No me dicen cuánto tiempo giró en esta velocidad de 200 RPM, pero lo hice durante un tiempo desconocido, por así decirlo. O sea, acá tenemos un tiempo T. ¿Listo? No sabemos cuánto demoró.
y le tomó 5 minutos en parar, que creo que es muy largo. La recta debería ser mucho más inclinada, pero paró por aquí, en T más 5 minutos. ¿Listo? Esa es la gráfica. Sí, profe, yo también le hice así. Perfecto. Y me dan el área bajo la curva de 3100 revoluciones. Lo único que me falta sería la base de una parte de la curva, de 6 segundos al tiempo desconocido. Pero ya tengo la altura de ese rectángulo. Eso es lo que me falta. Que aquí hay un T, un delta T, que no conozco. Este delta lo conozco, son 6 segundos. Y este delta también son 5 minutos. Entonces, convirtió las revoluciones a radianes y los RPM a velocidad angular, por ejemplo. Que será una idea, ¿no? El- Tener todo en las mismas ecuaciones. Todo en en el mismo tipo de datos. Profe, para pasar las revoluciones tocaba ir sobre 60 y multiplicar por 2pi. Yo no me la sé. Revoluciones por minuto es lo mismo que hablar de 200 revoluciones sobre minuto. ¿Sí? Eso es la medida RPM. Es exactamente igual. Y acá ya hace la operación. 60 minutos. ¿Qué? Perdón, un minuto. 60 segundos. Y las revoluciones, usted tiene una revolución cada 2pi. Entonces sí sería 200 por 2pi sobre 60. Y ahí sí ya le quedan radianes. Cuando se está usando ese pi, radianes. Listo. Listo, profe. No sé si la hizo así. Profe, disculpe, o Sí, sea, sí. que digan que la velocidad aumenta uniformemente es que está siendo constante. Cuando aumenta uniformemente, sí. Ah, ok. Pero la aceleración es la constante, ¿cierto? La O sea, aceleración es la constante. Pero él dijo que la velocidad aumenta de manera constante. O sea, tiene razón los dos. Sí, que aumenta uniformemente es que aumenta. Su razón de cambio es una constante. Listo. No sé, si tiene cuidado con esto, estoy casi seguro que este ejercicio está. La respuesta es cerradita. La respuesta no tiene ninguna centésima. Listo, profe, gracias. profe, disculpen, nosotros, pues el grupo de nosotros quería comentarle algo sobre el ejercicio, Ajá. el planteamiento del ejercicio. Pues a nosotros nos tocó movimiento relativo y las carreras de los integrantes del grupo son ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica y en mi caso ingeniería mecánica. Entonces, si vamos a abordar algo de eso, pues como lo más sencillo, entre comillas, era abordarlo desde mi carrera, que es ingeniería mecánica y se relaciona más con cuestiones de movimiento y eso. Entonces, habían como dos propuestas, ¿no? Una por parte de mi compañero, que era un ejercicio con poleas y un contrapeso y unas cuerdas, pero no sé, pues no sabía, quería preguntarle a usted qué tan relacionado eso está con mi carrera o si es válido como un problema de aplicación. Por supuesto. A ver. Usted podría tener lo siguiente. Lo que pasa es que no le ponga muchas cosas a las poleas porque pues, este tema no lo hemos visto, ¿no? Pero yo Sí, exacto. podría imaginarme algo como eso. Porque
Porque hay tanta paz y tranquilidad en este salón el día de hoy. No está hablando Juan Diego. ¿No Yo vino? viendo. No, sí, estaba haciendo el ejercicio. Listo. Este objeto de acá se va a mover con una velocidad lineal. Sí, o sea, solo puede ir hacia abajo o hacia arriba. Supongamos que va hacia arriba. Entonces usted podría llegar a cuadrarle, no sé, un movimiento a velocidad constante. Puede llegar a ser. O podría llegar a poner su vector de posición. O sea, puede llegar a escribir X, bueno, posición, que va a ser a esa velocidad constante por el tiempo en I. Algo por el estilo. O podría ser acelerado, o sea, podría colocarle una aceleración, no pasa nada. Si le va a colocar aceleración, pues tendría que sumarle a ese término de arriba la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. También me está en I, ¿listo? O sea, no pasa nada. Perdón, en I no en J. No lo perdí. Listo. Y podría llegar a mirar el punto que va a tener movimiento en cualquier parte de la cuerda. Si esto está subiendo es porque la polea está girando en sentido antihorario, ¿no? Quiere decir que si yo miro, por ejemplo, que el movimiento comience aquí, a los 3 segundos podría estar por acá, podría estarse moviendo hacia acá. Entonces ahí podría usted también mirar el vector de velocidad y el vector de posición y todos los vectores. ¿Listo? Ahí en algunos de los videos a usted le decían cómo plantear esos vectores. Entonces es sencillo. Si yo llego y digo, bueno, esta es mi R del bloque, ¿cómo sería mi R de la polea? Lo más sencillo es comenzar con la primera coordenada con el coseno de teta. ¿Listo? Entonces sería el radio de la polea por coseno de teta para I más el radio de la polea por el seno de teta para J. O sea, se puede intercambiar esta relación trigonométrica, pero esta relación particular me cumple que cuando el tiempo es igual a 0, esto va a dar directamente en este punto de aquí. Aunque aquí el tiempo no está en ninguna de las ecuaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos escrito que es teta. Ahí es donde entran las ecuaciones angulares. Tenemos que definir primero qué tipo de movimiento vamos a tener. Si tenemos un movimiento circular uniforme, pues entonces tenemos que mi teta va a ser igual a mi velocidad angular por el tiempo, y ahí está el tiempo, más la posición angular, que puede ser 0. Entonces simplemente ya tenemos una ecuación para movimiento circular. ¿Listo? Si yo reemplazo eso aquí, voy a tener entonces R de la polea. O sea, es una idea. Pues puedo hacerle cualquier cosa, pero no me parece malo una polea con algo que se mueva. O sea, la polea con un motor y algo que se mueva. No está mala la idea. Omega 0 por T. Va a quitarle esto. Bueno, igual no importa. Eso va a quitar. ¿Listo? Y lo bueno de tener esta forma de las ecuaciones es que yo puedo encontrar de una vez la posición relativa. O sea, el ejercicio podría ser cómo sería la vista desde un punto que está sobre el motor del bloque. Entonces se puede llegar a restar los dos vectores de posición. Y esa sería la posición relativa de uno con respecto al otro. O puede encontrar el de velocidad, porque usted puede derivar el de arriba con respecto al tiempo, entonces me quedaría que la velocidad en v va a ser simplemente, bueno, para este caso una constante, de sub 0 en j. Listo. Y el de abajo queda muy similar. Solo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? La derivada de coseno me da menos seno.
Entonces me quedaría menos R por el seno de teta, W0 por T, por la derivada interna, que vamos a derivar con respecto a tiempo, o sea que este W0 va a salir. Y lo mismo me queda para el otro. Entonces la derivada de seno coseno, R, esta es la interna, coseno de teta, omega t, j. Esta parte lo explicaron muy bien en un video, ¿sí lo recuerdan? O sea, me decía, parten de lo más sencillo, ¿no? Descomponer un triángulo en coseno y en seno. Ya. ¿Cuánto es el radio? Pues usted lo multiplica acá, R y R. Y teta, definidos como lo vimos en clase. Teta podría ser este. Si el movimiento fuera un movimiento uniformemente acelerado, entonces sería otro teta. Sería alfa sub 0 por el tiempo cuadrado sobre 2 más omega 0t más teta sub 0. Y este sería el teta que va dentro de la ecuación. Pero la ecuación es exactamente igual. Entonces puede llegar a hallar, ya con estos dos vectores de velocidad, puede llegar a hallar velocidad relativa. Sí, me parece bueno, desde que lo puse para plantear bien. Ah, listo, profe. Lo que le digo es que no le meta más poleas, o sea, no le ponga por aquí otra polea y aquí póngale a colgar un cuerpo y otro, eso lo vamos a ver después. Pero así, con una sola poleita está bien. Listo. Listo. ¿Cuál otro tenían por ahí? Profe, Señor. ¿le podemos presentar nuestro avance con respecto al ejercicio de mi Sí. grupo? Claro, ¿Me permite compartir pantalla, por favor? ya está. Ok, entonces tener la mía. Ok, ya. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Ok, Sí. muchas gracias. Listo, profe, este es como le comentamos por el Discord, mi compañero. Este es nuestro ejercicio, bueno, pues hasta ahora, ¿no? A nuestro grupo le correspondió el lanzamiento parabólico. Entonces somos 3 carreras: ingeniería química, metalúrgica y civil, ¿no? Entonces más que todo está concentrado en ingeniería metalúrgica, es una concesión minera. Y pues se tratando de meterle algo más que todo con respecto a la civil, que es acá algo que hace referencia a una carretera que más o menos está en construcción. Entonces, ¿de qué consiste el ejercicio? Dice que una empresa minera que se dedica a la extracción del oro quiere despejar un terreno para iniciar un nuevo corte de material para procesar. Al hacerlo, se encuentran con una gran roca que impide que se realice la labor. El capataz de la mina decide remover la roca haciendo uso de la dinamita. Con la cantidad utilizada, se sabe que la explosión puede lanzar trozos de roca a velocidades de hasta 150 pies sobre segundo. Para colocar el explosivo, la dinamita, se perfora la roca en su superficie, la cual tiene una altura de 2 metros con respecto al suelo. O sea que ese movimiento parabólico en sí no parte desde una posición y igual a 0, sino y igual a 2. Y llega también hasta un punto 0. Se requiere determinar cuál es la distancia mínima para desplazar estos equipos y maquinarias de tal forma que no sean dañados. Además, acá lo que le comento de la carretera, que estamos arreglando, que a 100 metros se encuentra la carretera de acceso a la concesión minera. Entonces la pregunta más que todo es a qué distancia la vía será afectada por las rocas provenientes de la explosión. Bueno, a qué distancia no será afectada, sino si será afectada o no por esos proyectiles, que sabemos que ya está a una distancia de 120 metros. Entonces acá está más o menos el diagrama. La pregunta original de que a qué ángulo máximo Sí, claro. ¿se arrepintieron o qué? No, sí está. Ese creo que no está en el... Espera. Es que lo de si quiere determinar cuál es la distancia mínima, pues se necesita hallar ese ángulo. Vale, profe, ya que hicimos, bueno, si como dicen mis compañeros, correcto. Entonces acá hicimos como la estrategia de resolución, que es acá donde hace énfasis en lo que usted dice, ¿no? Que acá en el parte dice el ángulo para el cual el alcance es máximo. Sabemos que cuando el alcance es máximo, también tenemos el mayor desplazamiento en X máximo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para saber que hasta ese punto pueden llegar proyectiles. Entonces, tenemos que ese sería como el punto mínimo al cual colocarlos. Esa yo les dije en clase que sacar esa ecuación es complicado, ¿no? O sea, usted tiene que hacer una derivada y hacer muchos pasos, se demora más o menos 1 hora en explicarla o en hacerla, o hasta 2.
Entonces, si van a hacer esa explicación en el video, me parece espectacular. Si no, al menos coloque la ecuación. Profe, pero nosotros lo que hicimos simplemente fue esto, Ok. bueno, con la parte que teníamos ya de la velocidad esta, claro que eso no es importante, la velocidad no, porque eso al fin y al cabo en la derivada se saca, ¿no? Porque son Ok. constantes. Sí, pero Y ahí nos hay da que un... Uy, bueno, ahí ya hay un primer problema. Esa ecuación que tiene ahí de x está bien, hasta la parte donde usted llega y coloca la velocidad en y. Ahí le multiplicó el tiempo como el tiempo de vuelo, 2 b sub 0 seno de teta, seno de alfa sobre g. Esa es la sí, solución señor. para cuando parte desde el piso, no cuando parte desde una altura. O sea, esa solución es solamente un caso, y ese no es el caso que tiene. Por eso le Ok, digo que ok. esa derivada, cuando parte de una cierta altura, da más larga. Mm. Ah, listo, A profesor. ver, Yo no sé por qué pasa eso. si quieren mire el ejercicio del taller, el 13. El 13 es una bobada porque nosotros ya obtuvimos esa ecuación. Solo que el 13 le están pidiendo, bueno, parta de no sé si están viendo el ejercicio, parta de la solución que ya obtuvimos en clase y reorganice, es decir, saque factor común de b sub 0 seno de 2 teta. ¿Listo? Esa es la ecuación, así como usted la ve, que toca derivar con respecto a teta. Entonces por eso le digo que es una derivada un poquito larga. O la que vimos en clase, que queda larga, es un término más la raíz de dos términos. Entonces hay que derivar y encontrar cuándo eso es igual a cero. Y tiene un término dentro de una raíz, lo cual puede dificultar bastante el trabajo. ¿Sí me entiendes? Su ecuación tiene que quedar como en el ejercicio 13 o como cuando... Dejo de compartir. Sí, señor. Ok. Ah, ok, profe, entonces vamos a revisarlo bien. O como cuando vimos en la clase cómo quedó la ecuación. O sea, son la misma ecuación. Solamente que en el ejercicio 13, bueno, ahí están viendo pequeño, pero alcanzan a ver, la reducen un poco más. Listo. No Oye, tiene que dice hacerlo, que... no tiene que hacerlo, puede buscarla en internet cómo la colocan. Es el alcance máximo de la horizontal de un lanzamiento parabólico con altura. O en Ah, bueno, inglés, y entonces ahí le aparece. esto lo reemplazamos. Podrían hacerlo para esta vez, claro, no pasa nada. Ese ejercicio hacerlo ya es 2 horas extra. Y lo interesante es discutir ese resultado. ¿Por qué no es 45 grados? ¿Por qué le da 44, 43? ¿Por qué le da algo menor? ¿Qué le va a dar algo menor? Listo. Pues para hallar ese ángulo máximo es mejor que si haga esa parte y le va a dar un ángulo más pequeño. Pero puede buscarla, de hecho, Vale, profe, pero en sí el ejercicio, o sea, está sí, bien, sígame ¿no? mostrando el resto. Ah, vale, acá pues, como lo llamamos con respecto al tiempo, se preguntaba 45, ¿no? Como decimos en clase. Entonces ahora para poder hallar en sí lo que buscamos, que es la distancia, pues empezamos a trabajar con las ecuaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, nos damos cuenta que, yo creo que, bueno, acá lo del tiempo, ¿no? Tiempo de vuelo nos da un valor negativo, ¿no? Por el hecho de que sencillo, porque le volamos acá cuando la posición es cero y sabemos que pues el tiempo cuando es igual a cero, pues está a 2 metros, ¿no? Entonces por eso Pero nos da ahí valor colocó negativo. abajo, ahí colocó X, ¿no? No sé por qué, colocó X1 y X2. Acá sí. Ah, porque de pronto por las soluciones, ¿no? Cuando uno siempre tiende a... Bueno, sí, es tiempo, es tiempo. Acá está. En impactar al suelo. Entonces reemplazamos en X y nos da acá el desplazamiento. Entonces este desplazamiento... No, creo que sí está bien. Ah, bueno, y responder las preguntas, ¿no? Solo que acá... Ah, no, mentiras. Es que creo que... No, creo que es revisarlo porque entonces la componente en Y nos da diferente porque nosotros manejamos 45 grados. Entonces aquí entonces todo nos toca revisarlo. Cambia un poco los valores. Y las respuestas, ¿no? Sí, súper bien. Profe, otra pregunta. Esto para la parte de la sustentación hay que prender la cámara. Ojalá, Ah, ok, entonces toca arreglar eso. Listo. que no la tienen todavía. No sé, como estoy trabajando desde el computador de mesa, pues es complicado aprender el teléfono. Entonces,
Yo por ahí les mostré algo para usar el teléfono, si no tienen Ah, no, sí, sí, cámara, sí. yo sé cómo es, pero Ah, ok. entonces para estar pendiente ese Yo de día. hecho cuando lo intenté lo hice y puse la cámara, o sea, esa cámara como mi cámara web para mirar qué tan difícil era. No es tan difícil. Bueno, esa parte del ángulo, haga primero una búsqueda, porque estoy buscando en dónde lo solucionan en internet y casi siempre lo hacen por el método, por el método de elipses y no he encontrado una parte donde lo hagan más sencillo. Acá la colocan. Acá. ¿Sabes qué? Venga, les comparto pantalla. Por aquí, en uno de los enlaces. No, esa es otra. Es el que estamos viendo. Okay. Este es del ejercicio. Ya está resuelto. Sí. Es que la mayoría de esos ejercicios lo resuelven así, pero no lo dejan expresado completo. Acá. Como una ecuación parabólica. Es para un proyectil de una cierta altura sobre el suelo. Cumple. Aquí está la ecuación de alcance máximo. Y z lo expresan como unas constantes. Listo. Alcance máximo. Ok. Derivan eso y lo igualan a cero. O sea, mire la forma de la ecuación. No sé si la alcanzan a ver, es bastante larga. Listo. Igualan a cero, elevan al cuadrado, no sé qué, simplifican, tiene bastante trabajo. Y le queda aquí, tangente del ángulo es igual a. Entonces depende de la velocidad inicial y depende de la altura. No, sí, aquí la tienen ya, de ese primer enlace. Si quieres lo comparto por el chat. Aquí tendrá que sacar la tangente, Era esa, la ¿no? tangente inversa. Tangente. Ajá, la tangente inversa y listo. Depende de nuevo de la velocidad inicial y de la altura. O sea, cuando tiene una altura sí depende de la altura. Sí, por eso digo, si la altura es 0, esto me queda tangente inversa de 1 a 45, de 1. Pero cuando no, me va a dar valores menores que 1, porque el ángulo, la parte de abajo es más grande, crece con h. Entonces el ángulo máximo va disminuyendo. Pero esta ecuación aquí, como está sencillo y estoy viendo que de pronto la solución no está tan larga como creía por esta parte. Hay que mirarlo porque aquí se pueden comer muchísimos pasos, ¿no? Normalmente de llegar de aquí a la parte de abajo puede ser mucho trabajo. Hay que mirarlo con calma. Pero cuando usted muestra esta ecuación y la utilice, creo que está perfecto. A ver, chat. Ahí se lo comparto. La busqué rápidamente. Busqué ecuación alcance máximo para ahora con altura. Y ahí apareció, en español. En inglés estoy seguro que aparecen mucho más resultados. Listo. Bueno, el resto, Yo tengo una duda. cuénteme. Si la velocidad tú hacia abajo tiene que ser negativa, Uy, si la velocidad qué? va hacia abajo, o sea, el movimiento va dirigido hacia abajo, la velocidad tiene que ser negativa. ¿De qué me habla? ¿Del enlace que les envié? No, yo solo es una duda. Un ejemplo de no sé, Es una un duda, sí. problema de caída libre, O sea, porque sea yo por ahí, tiro por un ejemplo, borrador y la velocidad que toma va a ser hacia abajo y por eso es negativa. El vector de velocidad, sí, claro. O sea, me tiene que dar negativa en operaciones.
No, Porque es que no me depende. puede dar negativas las Depende. operaciones, Si ¿cierto? usted finge ignorancia y la pone como positiva y la única condición que le cumple es negativa, ya le dan el sentido vectorial. Pero si usted le coloca el sentido vectorial, lo más posible es que ya le coloque, le dé la magnitud, le dé el valor positivo. Es que, pues, solucionando el ejercicio, que pues te comentamos ayer de lo del reactor y todo eso, el hecho de tomar la gravedad negativa y pues el delta de y también es negativa, entonces hace que la velocidad final me dé positiva. Ujú. Y pues no le veo sentido porque precisamente es una velocidad que va hacia abajo. Y al tomar esa velocidad para hallar el tiempo, pues el tiempo me da negativo. O sea, para que el tiempo me dé positivo tendría que ser que la velocidad final me dé negativa y no me da negativa. Por esa pregunta, ¿Lo tiene por ahí? ¿le puedo mandar una foto al Discord? Bueno, lo toca mirar entonces ya después. Pero sí, mándenle al Discord, claro. Las preguntas así concretas es más fácil responder. Pero yo creo, ojo, yo creo que si usted ya definió la velocidad como negativa, si le dio el desplazamiento adecuado, si le dio la aceleración adecuada, en el instante en el que usted le pone a su velocidad un menos, usted ya le está diciendo el signo. Entonces es normal que le dé el signo contrario. Y no, sí, pero tengo una duda, otra cosa. Y el delta de Y, pues es final menos, o sea, posición inicial, posición final menos inicial, ¿no? Sí, Siempre, sin importar que la final sea más abajo. para nada. Eso no depende. Ese delta de Y también es un vector. O sea, usted está diciendo, mi vector de desplazamiento es negativo, mi vector de la aceleración es negativo, por lo tanto me va a dar una magnitud de la velocidad. Ah, ojo, si usted está utilizando la ecuación de velocidad final al cuadrado igual a Sí, velocidad, ajá, esa ecuación es muy delicada porque cuando nosotros la intentamos, cuando nosotros la sacamos, y la sacamos reemplazando la ecuación de velocidad, perdón, sí, de velocidad despejando el tiempo y en la de posición, hay una parte donde se tiene que elevar al cuadrado. ¿Ok? Yo también la ¿cómo, cómo, saqué, cómo? hay una parte que tiene que elevar al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado, se está casi que descartando la parte negativa. Es Entonces, que pues no, tiene que ni sacar la siquiera tiene que raíz. no, porque es que la velocidad al cuadrado, o sea, la No, no, velocidad no, inicial no. es cero. Sí, 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 pero le digo que esa ecuación es muy normal que usted pierda cierto sentido vectorial de las cosas. Eso fue lo que me pasó porque la velocidad final me da positiva. Es Porque es que normal. igual si me da negativa no le puedo sacar raíz. Esa ecuación también la vamos a ver cuando veamos energías. Y esa ecuación Entonces, nos va a salir exactamente de ahí. Cuando uno ve temas de energía, usted no tiene acceso a la parte vectorial, solamente tiene acceso a las magnitudes. Entonces y esa ecuación entonces le tiene un sentido pongo, más de energía. Entonces o sí, usted no sea, va a tener, al hecho de que me dé la velocidad final positiva, le escribo, lo pongo luego, pues al ser un movimiento que va a seguir hacia abajo, pues la magnitud vectorial, pues el sentido vectorial me va a dar negativo, hacia abajo, sí, precisamente. con esa O ecuación sea, sí. ¿puedo hacer eso? En este caso. Si trabaja las ecuaciones de posición y velocidad, posiblemente no haga falta. Pero para Es que hacer no, esa ecuación sí. trabajé esa precisamente porque es que no tengo el tiempo todavía. Entonces, para hallar las velocidades, tuve que hacerlo con el delta. Bueno, Listo. pero si tiene velocidad negativa y desplazamiento negativo, yo diría que le va a salir a usted siempre una velocidad positiva, ¿no? O sea, ese término de dos veces la aceleración por el desplazamiento, al ser la aceleración y el desplazamiento negativo, es negativo. Lo que pasa es que usted no ve el menos porque usted no está reemplazando de pronto los valores. La cosa es que no le digo es que no tengo el tiempo, entonces se me hace No, por imposible eso, pero hacerlo. le digo, esa parte de la ecuación, cuando usted tiene aceleración negativa y desplazamiento negativo, es positivo, porque los tiene operando por y por dos veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces le da positivo. Entonces, ¿sí me entiende? Sí, 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 señor. O sea, Listo. la gravedad no es negativa Ajá, y pues pero el detalle también es la negativo. velocidad está al Entonces, cuadrado, la velocidad está al cuadrado. Para sí, solucionar pero ¿cuál eso es la tiene que velocidad cero? sacar, ajá, la velocidad final es la que está calculando, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, entonces tiene que sacar la raíz del otro lado. Cuando se saca una raíz, se está perdiendo la parte positiva, la parte negativa. La Sí, solución de listo. la raíz son dos. Y Ah, ahí no tiene cierto, se acceso a pongo eso. más o menos y pues ahí ya, Exacto. Tiene más o listo. menos y ahí tiene las O dos sea, más o menos soluciones. la raíz de esto, porque pues una raíz se Ujú. puede dar más o menos. Entonces ahí Y puede eso es lo que... explicar por qué la parte negativa es su solución y no la positiva. Ah, listo, listo, profe, gracias. Eso es. Es No había caído en problema cuenta. matemático. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, gente, Listo, los dejo. gracias. Gracias por venir. Profe, antes de irse, una preguntita. ¿En el video se tiene que traer como un requisito para hacer la exposición o se hace más bien después de que usted nos haga las correcciones de la exposición? El video lo tiene que mostrar ahí en 5 minutos. El taller es lo que no tiene en afán, pero el video sí.
¿El video qué? El video lo tienen que mostrar. Clase. Sí. Si por alguna razón creen que les va mejor mostrando el archivo del procedimiento, es decir, el archivo escrito, también tiene 5 minutos. Lo pueden mostrar en lugar del video. Pero yo les recomiendo que muestren el Espere, o video. sea, la exposición es mostrar el video o explicar. Cualquiera de las dos. Si hace la explicación mejor que hacer el video en tiempo real, o sea, si es capaz de condensar la información en una explicación en 5 minutos de exposición, en lugar de hacerlo con tiempo en un video de 5 minutos, yo lo permito, no pasa nada. Pero yo después voy con mis preguntas. Y sus compañeros también. Listo, profe. Yo no voy a impedir que nadie se haga daño acá. Si quieren hacerlo, O lo sea, pueden hacer. prácticamente si se muestra el video no habría que hablar. Bueno, pues sí hablar, pero lo que Las se haga en el preguntas. video. Pues sí, después las preguntas, pero no la explicación. En como cualquiera tal. de los dos casos después. Bien las preguntas. Bueno, los dejo porque ya me va a traer otro profesor. Listo, profe, gracias. Bueno, gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego, profe. Está muy Gracias. bien. Chao.